Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, público que como siempre nos acompaña en las sesiones públicas del Tribunal Electoral de Veracruz. Saludo también a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de los medios de comunicación que siempre nos hacen favor de transmitir estas sesiones a la comunidad. Y saludo a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, Facebook, la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz y las plataformas Twitter y YouTube. Siendo las 20 horas del 19 de julio de 2017, da inicio a la sesión de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de todos los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los denunciantes y denunciados expresados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Compañeros magistrados, ya se encuentra a su consideración los asuntos que previamente se circularon y que se analizaron, por lo que cedo el uso de la voz al señor magistrado, maestro Javier Hernández Hernández, para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 52 y 76 de este año, turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, señor presidente, magistrado José Oliveros. Quiero dar cuenta a ustedes con los proyectos de resolución de estos 2 procedimientos especiales sancionadores. El primero no es novedoso para este tribunal porque, como lo establecemos en la resolución, es una sentencia que vamos a dictar en cumplimiento a lo que resolvió la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC 538/2017. En esta sentencia de la Sala Regional derivó precisamente del procedimiento especial sancionador que ahora damos cuenta, promovido, o que en su caso fue denunciado por Hugo Chaín Maluli y Joel Cadena González, en contra de Daniel Zairik Aburmurat y Juan Antonio Roldán Bravo, así como de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. De acuerdo a lo que establece la Sala Regional Jalapa, en este procedimiento especial sancionador se tienen que analizar o se debieron analizar 3 conductas supuestamente denunciadas o desplegadas por los hoy ciudadanos que están siendo denunciados. La primera guarda relación con el uso de recursos públicos por parte del otrora candidato de Acción Nacional y que en su caso fueron otorgados por el ciudadano Juan Antonio Roldán Bravo, actual regidor tercero del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. La segunda conducta tiene que ver con actos anticipados de pre-campaña y de campaña, y la tercera conducta tiene que ver con el hecho de recibir recursos públicos por personas no autorizadas por la ley. Bien, con relación al el primer hecho que señala la Sala Regional, todo deriva de la situación que el regidor tercero del municipio de Orizaba dispuso de un edificio público para ponerlo a disposición del citado candidato de la coalición PAN-PRD. Cabe mencionar que esta situación se presentó en el mes de diciembre del 2016 y el edificio público consiste o se refiere al conocido como gimnasio GIM10, que de acuerdo a lo manifestado por el presidente municipal de Orizaba, Veracruz, forma parte de la hacienda municipal. En consecuencia, estamos señalando
que de acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el uso de recursos públicos, entre ellos los materiales, por parte de los servidores públicos se deben de utilizar de manera imparcial, lo que no acontece en el caso, porque contamos con documentos públicos, en específico el acta de la sesión de cabildo correspondiente, donde incluso Juan Antonio Roldán Bravo reconoce de manera expresa que prestó ese inmueble a el señor Daniel Sayrik, incluso habla que para apoyarlo por ser su compañero de partido político. Entonces, en estas razones consideramos que existen los elementos suficientes para establecer que se está violentando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte del indicado regidor. Bien, con relación a lo segundo, los actos anticipados de pre-campaña y de campaña, quiero poner a su consideración que le asiste parcialmente la razón a los denunciantes. ¿Por qué? Porque una vez que se analizaron los documentos internos del Partido Acción Nacional, encontramos que ellos de manera expresa establecieron que para el proceso electoral que nos ocupa no existió periodo de pre-campaña. Entonces, si no hay pre-campaña, evidentemente no podemos determinar la existencia de actos anticipados de campaña. Pero esto no es obstáculo para que se analicen los hechos puestos a consideración en lo que refiere a los actos anticipados de campaña. Ustedes, mejor que nadie, saben que la campaña en el presente proceso electoral fue durante el mes de mayo. Aquí se trata de un evento que ocurrió en el mes de diciembre del año pasado, y si partimos de la idea de que ese evento fue con el ánimo de posicionar la imagen del que fue candidato de Acción Nacional para el municipio de Orizaba, Daniel Sayrik, sin duda alguna estamos ante la presencia de actos anticipados de campaña, es decir, realizada fuera del periodo permitido por la ley. Cabe señalar que se denunciaron varios eventos, como el de la colonia 10 de Mayo, el de la colonia Sidosa, el de la unidad habitacional Pluviosilla, así como también el referente a reuniones en la colonia Moctezuma y Barrio Nuevo, y de la unidad Daniel Sierra. De estos, solo tenemos por acreditados el referente al evento del gimnasio GIM10, que ya señalé hace unos momentos, como otro evento del que se hace mención en el proyecto. En consecuencia, desde nuestro punto de vista, si estos eventos fueron realizados por Daniel Sayrik con el ánimo de posicionarse en el electorado fuera de los periodos permitidos por la ley, y que además de ello fue con la finalidad de generar una cierta ventaja en el proceso electoral, pues desde mi punto de vista, y que está a su consideración, se actualizan los tres elementos que nos marca la Sala Superior para tener por acreditado los actos anticipados de campaña. Elemento personal, porque no existe duda alguna que Daniel Sayrik a la postre del evento fue candidato de la coalición Veracruz El Cambio Sigue. El elemento temporal, porque si fue en el mes de diciembre, está plenamente demostrado que se trata de un evento fuera del plazo establecido por la ley. Y el elemento subjetivo, que refiere a que de acuerdo al contexto en el que se desarrollaron estos eventos, aun cuando de manera expresa no se solicitó el voto ciudadano, pero sí se hizo con la finalidad de posicionarse dentro del electorado del municipio de Orizaba. Señores magistrados, desde mi punto de vista, en este caso está plenamente demostrada la existencia de actos anticipados de campaña por parte de Daniel Sayrik.
Siguiendo con lo que nos estableció la Sala Regional Jalapa, la recepción de recursos públicos por parte del otrora candidato de Acción Nacional, si adminiculamos los dos hechos de los que acabo de reseñar, sin duda alguna también está demostrado. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que los candidatos reciban recursos públicos de personas no autorizadas, en este caso de los municipios o servidores públicos de los municipios. Si el regidor del municipio de Orizaba dispuso de un bien inmueble propiedad del ayuntamiento para beneficiar a un candidato de la coalición ya mencionada, y lo recibe al grado de que realiza el evento Cine en tu Colonia, evidentemente se actualiza la infracción de la que señala la Sala Regional Jalapa. En consecuencia, señores magistrados, en el caso concreto, pongo a su consideración que por cuanto hace al regidor Juan Antonio Roldán Bravo, se encuentra plenamente demostrada la violación al artículo 134 de la Constitución Política, y siguiendo los criterios de este tribunal, en razón de que se trata de un servidor público de un municipio, en términos del Código Electoral, hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado para que éste a su vez determine lo que en derecho corresponda. Y por cuanto hace a Daniel Zairic, en su calidad de candidato de la coalición conformada por el PAN-PRD, por lo que refiere a los actos anticipados de campaña, así como por la recepción de recursos públicos por personas no permitidas por la ley, estamos proponiendo a ustedes que se considere una falta grave, siguiendo incluso también los criterios que nos ha establecido la Sala Superior, que tratándose de actos anticipados de campaña, no podemos establecer que sea una violación a la norma de carácter leve, porque evidentemente pone en peligro el principio de equidad en la contienda. Por eso propongo a ustedes que la conducta cometida se califique como grave ordinaria, y en razón de las circunstancias particulares que están en torno al citado candidato, les propongo a ustedes una multa en atención a su capacidad económica, que evidentemente sea acorde a los principios constitucionales, entre otras el de proporcionalidad. Si me permiten, la multa que dejaríamos para el citado candidato sería el equivalente a 676.55 unidades de medida de actualización, que corresponden a la cantidad de 51.072 pesos con 75 centavos. En razón de ello, dado que Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática son los partidos integrantes de la coalición, se propone a ustedes que por violación al principio de culpa in vigilando, es decir, por no tomar las medidas pertinentes para evitar este tipo de conductas contrarias a la ley, les propongo a ustedes que, de acuerdo a los ingresos que reciben por prerrogativas del Estado, Acción Nacional les propongo una multa equivalente a 1.095 unidades de medidas de actualización, y al Partido de la Revolución Democrática el equivalente a 730 unidades de medida de actualización. Esta cantidad, también siguiendo los criterios que ya hemos establecido por parte de este tribunal, deberán ser pagadas en la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral dentro de los 15 días siguientes a que quede firme esta sentencia, y en su caso la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral deberá remitirlas a el COVEICIDET, es el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Todo esto en términos del artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Perdón por la cuenta, pero el proyecto así lo ameritaba. Con relación al segundo procedimiento especial sancionador, el PES 76/2017, se trata de la denuncia presentada por el Partido Encuentro Social en contra de Raúl David Salomón García Moreno, candidato
por el municipio de Acayucan, Veracruz. La denuncia viene señalando que el otrora candidato del partido Morena realizó ciertas violaciones o vulneración a disposiciones del Código Electoral, específicamente porque al momento de realizar actos de proselitismo electoral realizó regalo de balones de plástico a niños de la Escuela Primaria Federal Albino R. González Luna en presencia de sus progenitores, que derivado de ello pues hay una violación a las normas de las reglas de campaña porque entregó productos en especie. Para acreditar ello, simplemente quiero mencionarles que se presentaron un grupo de placas fotográficas de las que nosotros hemos denominado como pruebas técnicas. Se hicieron algunos requerimientos a las autoridades correspondientes, en específico las autoridades escolares. Ellas negaron que se haya presentado tal evento y al quedar de manera aisladas o únicas las citadas placas fotográficas, que son 3, sin duda alguna son indicios que por sí solos resultan insuficientes para tener por acreditada una conducta como la que ahora se pone a consideración de este tribunal. En este caso, a diferencia del procedimiento especial sancionador que cité al principio, estoy proponiendo a ustedes declarar la inexistencia de las irregularidades puestas a nuestra consideración. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos. Muchas gracias, señor magistrado. Cedo el uso de la voz al señor magistrado José Olivero Ruiz para efecto de que razone su voto. Sí, muchas gracias, presidente, magistrado Hernández. Buenas noches a todos. Solamente intervendré en relación con el procedimiento especial sancionador 52 de este año, en el que desde luego agradezco al ponente el haber acogido y la apertura para discutir todos los planteamientos, todos los puntos de vista que tanto la ponencia del magistrado presidente como la de un servidor formulamos a efecto de plantear el proyecto como está para votación. Debo decir también que este asunto se emite en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente SXJS 538/2017 de la Sala Regional Jalapa, en donde se nos señaló que debería estudiarse los actos anticipados de precampaña a campaña y el uso indebido de recursos públicos con fines electorales atribuidos a Daniel Sayrik Abumrad, otrora candidato a presidente municipal de Orizaba, Veracruz, a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como a Juan Antonio Roldán Bravo en su carácter de regidor tercero del Ayuntamiento de Orizaba. Quiero decir que este asunto es muy relevante en la medida en que se actualiza en el análisis un estudio, debo decir, de un acervo probatorio muy importante, pero que además tiene que ver con lo dispuesto por los artículos 317 y 321 del Código Electoral de Veracruz, donde se establecen infracciones de los candidatos a cargos de elección popular cuando se les atribuyan actos anticipados de campaña, cuando solicitan o reciben recursos en dinero o en especie no autorizados por la ley, así como cuando las autoridades o servidores públicos incumplan el principio de imparcialidad en ejercicio de las funciones y que con estas conductas se afecte la equidad del proceso electoral, así como cuando se induzca o coaccione el voto a favor de algún partido o candidato. En este caso, y adelanto aquí que acompaño las conclusiones del proyecto, se tiene por acreditado que el regidor tercero del Ayuntamiento de Orizaba dispuso de un gimnasio GIM-10 para prestarlo a Daniel Sayrik Abumrad y que en el mismo se realizó el evento denominado Cine en tu Colonia. Asimismo, que ese gimnasio es propiedad del Ayuntamiento y que se realizaron actividades con fines
electorales. En concreto, en relación a los actos anticipados de campaña, también se acredita 2 eventos denunciados, como el de la unidad habitacional Pluviosilla, el 13 de diciembre de 2016, y el del citado gimnasio, el 2 de diciembre, lo cual se advierte justamente de la valoración de pruebas que se aportaron al procedimiento y que incluso en el caso del regidor es un hecho reconocido porque fue motivo de sanción, pero en el ámbito administrativo, y aquí estamos deslindando la responsabilidad electoral que corresponde. Asimismo, también se establece culpa invigilando atribuida al Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que son partidos coaligados, es un hecho público y notorio que concurrieron a la elección como partidos coaligados, ya que al actualizarse la realización de actos anticipados de campaña por el candidato denunciado, a quien postularon como candidato a presidente municipal, se acredita la falta del deber de cuidado a que están obligados al evidenciarse una actitud pasiva frente a los eventos en los que la coalición resultó involucrada. Es decir, no se tomaron las medidas suficientes, idóneas y necesarias para deslindarse de manera efectiva de las conductas denunciadas. En esta medida y conforme al parámetro de razonabilidad que se propone en el proyecto, comparto que se impongan las sanciones económicas, que en este caso para inhibir la conducta debe ser multa para que, porque se califica como grave estos actos anticipados de campaña. En cuanto al servidor público, se está remitiendo al Congreso las constancias para que, conforme a su competencia y atribuciones, inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda al regidor tercero. Y por otra parte también la respectiva multa a los partidos involucrados. Por tanto, señores magistrados, y por estas razones, como adelanté, acompañaré la propuesta que hace el magistrado Hernández. Muchas gracias, señor magistrado. Pues sí, bien, yo anticipo que mi voto será a favor de los 2 proyectos que expone el magistrado Javier Hernández, pero sí, efectivamente quisiera referirme al cumplimiento de esta procedimiento especial sancionador 52, en el que sí se acreditaron los extremos previstos para estas conductas que están prohibidas por el Código y por las leyes. Y bueno, creo que ya han sido muy abundantes mis compañeros en el tema. Yo únicamente quisiera referirme que valoro mucho la apertura del magistrado ponente a todas las consideraciones que amablemente le solicitamos se incluyeran. Y bueno, nada más considerar que este tribunal sí debe ser objetivo, y creo que eso es claro al momento de emitir sus determinaciones, y que éstas tienen que estar apegadas a la legalidad y atender a los casos concretos. Entonces yo creo que aquí en este caso es un claro ejemplo de que el magistrado está cumpliendo a cabalidad la legalidad y lo que implica la norma. Y desde mi punto de vista, cuando yo vi la sanción que se estaba proponiendo, sí me pareció una sanción que ameritaba que una conducta fuera grave, pero creo que en estos casos sí se acreditan todos los extremos, por lo que creo que la sanción es justa y es equitativa. Y creo que con este tipo de acciones se va a inhibir que los candidatos realicen actos que están fuera de la ley. Y yo realmente reconozco mucho el trabajo del magistrado, y en ese sentido manifiesto que estaría a favor de los 2 proyectos. Le pido, señor secretario, que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores números 52 y 76, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 52/2017 se resuelve: primero, se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Jalapa, Veracruz, dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números
SXJDC 538 diagonal 2017. Segundo, se acredita el uso de recursos públicos atribuible a Juan Antonio Roldán Bravo en su carácter de regidor tercero del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y por ende se da vista al Congreso General del Estado de Veracruz para los efectos precisados en el considerado sexto de esta sentencia. Perdón, quiere decir hacer una aclaración, es al Congreso del Estado de Veracruz. Tercero, se declaran inexistentes los actos de campaña, de pre-campaña atribuidos a Daniel Sayrik Abomrad y Juan Antonio Roldán Bravo. Cuarto, se declaran inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos a Juan Antonio Roldán Bravo. Quinto, se acreditan los actos anticipados de campaña atribuibles a Daniel Sayrik Abomrad. En consecuencia, se le impone una sanción consistente en una multa de 676.55 medidas de actualización que corresponden a la cantidad de 51,072 pesos con 75 centavos. Sexto, se impone al Partido Acción Nacional una sanción consistente en una multa de 1,095 unidades de medida de actualización y al Partido de la Revolución Democrática una multa consistente en 730 unidades de medida de actualización. Séptimo, el monto de las multas impuestas a los denunciados deberá pagarse en la Secretaría Ejecutiva del OPLE dentro de los 15 días siguientes a que quede firme esta sentencia. Cuarto, en el supuesto que de los denunciados se incumplan con las sanciones establecidas en la sentencia, el Consejo General del OPLE podrá actuar conforme a sus atribuciones y facultades. Y en el procedimiento especial sancionador número 76 diagonal 2017 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas por las razones ya expuestas en la demanda. Ahora cedo el uso de la voz al licenciado Osvaldo Erwin González Arriaga para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 77 diagonal 2017, turnado a cargo de la ponencia el señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 77 de este año, promovido por Ernesto Torruco Vera por su propio derecho y ostentándose como candidato a presidente municipal de la coalición Veracruz El Cambio Sigue en Aguadulce, Veracruz, en contra de Sergio Lenin Guzmán Ricardés, entonces candidato por Morena al mismo cargo, por la presunta difusión de propaganda electoral con contenido calumnioso y a dicho partido político por culpa en vigilando. En la denuncia se acusa que Sergio Lenin transmitió en vivo un video en su cuenta de la red social Facebook, donde realizó calumnias en contra de la persona y familia del quejoso, en las que menciona que sus propiedades y negocios fueron adquiridos con dinero del pueblo, lo que denigra su imagen y honorabilidad. Ahora bien, el quejoso aportó unos links de Facebook a cuyo contenido no se pudo acceder, además de pruebas técnicas consistentes en fotografías y videos, por lo que al ser adminiculados con el resto de los elementos que obran en autos, no es posible acreditar que el denunciado sea quien aparece en el material técnico aportado o quien haya realizado las manifestaciones presuntamente calumniosas. En esa medida, el material probatorio de autos resulta insuficiente para sostener que el denunciado tenga una cuenta en la red social Facebook y que haya transmitido en vivo un video en el que hace calumnias en contra de la persona y familia del quejoso, máxime que el quejoso negó los hechos, por lo cual no existen pruebas que demuestren plenamente su responsabilidad. Por tanto, al no estar acreditados los hechos, tampoco se prueban los elementos de calumnia, ni responsabilidad alguna al partido político Morena por culpa en vigilando. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia en términos del artículo 343, fracción primera del Código Electoral. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Entonces ponemos a consideración el proyecto presentado y si no tiene alguna intervención le pediría que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente del asunto de cuenta. Es mi consulta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 77 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia del procedimiento especial sancionador número 77 de este año se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Mariana Portilla Romero para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 75 de este año, turnado la ponencia a mi cargo. Doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 75 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional,
a través de su representante ante el Consejo General del OPLE, en contra de Pedro Hipólito Rodríguez Herrera, otrora candidato del partido Morena para presidente municipal de Jalapa, Veracruz, del señalado partido, y a la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa, por actos anticipados de campaña. A decir del quejoso, el otrora candidato de Morena ha realizado actos anticipados de campaña a través de ponencias en las instalaciones de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Asimismo, dicha institución educativa con ese actuar ha otorgado recursos en especie, mismos que han sido recibidos por el otrora candidato y el partido, y solicita se cuantifique el monto que en especie se han aplicado a los actos de proselitismo que refiere. En primer término, en el proyecto se propone escindir los actos en términos de lo dispuesto en los artículos 17 de la Constitución Federal en relación con el 376 del Código Electoral, toda vez que se observa que de los hechos narrados por el quejoso, el único que puede ser resuelto por la vía del especial sancionador son los actos anticipados de campaña. De ahí que se ordene enviar copia certificada de las actuaciones a fin de que la autoridad realice los trámites que en derecho corresponda sobre las demás conductas. Ahora bien, respecto a la supuesta conducta de actos anticipados de campaña, se propone declarar la inexistencia de la infracción. Se tiene por acreditado únicamente que el 10 de mayo, a invitación, se presentó a la Universidad Anáhuac a las 9 horas a dar una plática. En el marco del evento, Conoce a tu candidato a la presidencia municipal de Jalapa, Veracruz, organizado por la Facultad de Derecho de esa institución, quien convocó e igualdad de condiciones a todos los candidatos. Incluso manda el calendario en el que se presentaron quienes aceptaron la invitación. En ese sentido, en el proyecto se propone declarar inexistente la infracción que se atribuye a los denunciados, en los términos precisados en el proyecto. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Mariana. Pues bien, señores magistrados, es un tema complejo en el que no quisiera yo ser muy extenso. Sin embargo, creo que los tribunales como órganos jurisdiccionales tenemos que estar conscientes del estado que guardan los asuntos para efecto de poder tomar las mejores decisiones, porque creo que es importante el hecho de que estamos impartiendo justicia. En este asunto, creo que es claro la petición del actor cuando nos viene alegando que supuestamente la persona denunciada realizó 3 conductas que a su consideración no eran correctas, que eran actos anticipados de campaña, violaciones en materia de propaganda electoral y el apoyo de personas morales a candidatos. En este sentido, efectivamente, al percatarnos de que el OPLE, al darle trámite a este procedimiento especial sancionador, creo que la fundamentación que utilizó es incorrecta para poder dar la procedencia del procedimiento especial sancionador, y por otra parte no emplazó al denunciado respecto a los actos anticipados de campaña o de precampaña. En este caso creo que lo correspondiente sería regresar al expediente para efecto de que se le volviera a emplazar por actos anticipados de campaña y de precampaña a esta persona que es el otrora candidato del partido Morena en la ciudad de Jalapa. Sin embargo, al analizar la contestación, vemos que sí se defiende de esta imputación, aun cuando no fue previamente emplazado. Sin embargo, desde mi punto de vista, desde mi consideración, señores magistrados, creo que el procedimiento que realizó el OPLE no es el correcto. ¿Por qué digo esto yo? Primeramente, porque el OPLE está dándole entrada a un asunto con una fundamentación errónea, respecto de la cual, desde mi punto de vista, no resulta procedente el procedimiento especial sancionador. Y por otra parte, pues no lo emplaza, no realiza lo que tiene que hacer de acuerdo con la ley respecto a los actos anticipados. En este caso, respecto a las 2 conductas que considero que no actualizan los supuestos de procedencia para el procedimiento especial sancionador, la propuesta que pongo a su consideración es regresarlo al organismo público local electoral para que lo tramite de acuerdo a la vía que ellos estimen procedentes.
Y respecto del tema de los actos anticipados de campaña, si bien aun cuando no fueron emplazados, al dar contestación podemos analizar que son inexistentes. Estos actos no se actualizan porque precisamente fue una invitación que recibió el entonces candidato a asistir a un debate o a alguna reunión en una universidad de la ciudad de Jalapa, pero al que asistieron todos los candidatos y fue dentro del periodo de campaña. Entonces ahí yo no podría decir que efectivamente hubieron actos anticipados, y como les comento, si bien es verdad lo correcto sería regresarlo para que lo vuelvan a emplazar, creo que sería dilación de la justicia, porque él ya se está contestando y vemos que en el proyecto no hay nada. Y por el otro caso, como se puede ver cuando le presentan esta queja al OPLE, primero da un fundamento para admitirla y cuando inicia el procedimiento lo inicia con otro fundamento, de los cuales desde mi punto de vista no actualizan precisamente la procedencia del procedimiento especial sancionador. Y es por eso que la propuesta que pongo a su consideración, señores magistrados, es por una parte escindir el escrito de denuncia respecto a la probable conducta que realiza el actor respecto de violaciones a los numerales 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y 134 de la Federal, y violaciones en materias de propaganda electoral para efecto de que el organismo público lo tramite en la vía y forma que estime procedente. Y por otro lado, se propone declarar la inexistencia de la violación respecto a los actos anticipados de campaña. Lo pongo a su consideración, señores magistrados, es la propuesta que yo hago. Adelante, señor magistrado. Sí, muchas gracias, presidente. De manera muy breve, pero sí con el ánimo aquí de esclarecer el sentido de mi voto. Quiero partir de que no comparto las consideraciones que se proponen en el proyecto, porque en este caso creo que no estamos ante un procedimiento especial sancionador que tenga materia. Quiero decir, se dicta un auto de admisión por parte de la Secretaría Ejecutiva a partir de la denuncia que realiza el representante del Partido Acción Nacional y señala, en el acuerdo se señala que que los hechos denunciados son en contra de Pedro Hipólito Rodríguez Guerrero, candidato a la presidencia municipal de Jalapa, Veracruz, que podrían constituir actos que contravienen lo dispuesto en los artículos 53, fracción sexta del Código Electoral, ya que ningún candidato podría recibir aportación o donativo alguno por parte de personas morales, ya que éstas se encuentran impedidas de realizar aportaciones o donativos a los partidos, a los aspirantes precandidatos o candidatos a cargo de elección popular. De ninguna forma pueden aportar dinero o hacer donaciones en especie ni a través de algún tercero, puesto que dicha actividad podría violentar las normas que rige la propaganda política y electoral, toda vez que en el caso concreto el uso de un inmueble que corresponde a la institución educativa mencionada puede atribuirse como una donación de un servicio o una donación en especie por el uso temporal del espacio ofrecido por la entidad en comento para el presunto uso proselitista del candidato. Aquí, esta es la cita textual del acuerdo de admisión de la Secretaría Ejecutiva por la que decide integrar este procedimiento especial sancionador y hacer el trámite correspondiente. Esto es incluso conforme con el artículo 317 del Código Electoral de Veracruz en su fracción primera, que establece infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en la fracción segunda, solicitar o recibir recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas. En este caso, ya estábamos en la época de campaña cuando se da el hecho. Incluso en la propia denuncia se acompaña una fotografía donde se advierte
el rostro de quien aparece ser el candidato, visita del candidato Hipólito Rodríguez Morena a la presidencia municipal de Jalapa, y está el logo de la Universidad Anáhuac de Jalapa, y la convocatoria el 10 de mayo a las 9 horas en la Sala Francisco de Vitoria. Eso es lo que se alcanza a apreciar. Sin embargo, creo que si tomamos como referente y de la misma lectura de la denuncia, se advierte primero que hay una deficiente fundamentación, porque lo establecen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la procedencia del procedimiento especial sancionador, y luego se dice que se denuncia por estar realizando difusión de propaganda electoral de su imagen de manera anticipada a las fechas señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que está recibiendo apoyo de personas morales como la Universidad Anáhuac de Jalapa. Aquí la única referencia a los supuestos actos anticipados es esta, que se promociona la imagen de manera anticipada a las fechas señaladas en la LEGIPE, lo cual pues no tiene una razón lógica, porque pues es un hecho notorio que el 10 de mayo era un día que formó parte de la etapa de campaña electoral, de manera que ahí yo entiendo que como lo encuadró posteriormente la Secretaría Ejecutiva, de lo que se estaba quejando el denunciante es de que había una aportación por parte de una persona moral en la Universidad Anáhuac Jalapa, una aportación en especie a través que le prestaron el edificio para dar una ponencia y exponer su punto de vista. Entonces, creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque desde mi perspectiva no se cumple con los presupuestos previstos por el artículo 340 del Código Electoral de Veracruz, el cual señala que procede instruir el procedimiento especial sancionador cuando se denuncie la comisión de conductas como son que contravengan lo dispuesto en el 79 párrafo segundo, que es sobre el uso de recursos públicos y el principio de imparcialidad por parte de los servidores públicos, que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral y que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Aquí, insisto, de lo que se está doliendo es de una supuesta aportación en especie que hace una persona moral, la Universidad de Anáhuac de Jalapa. De ahí que, desde mi perspectiva y con todo respeto al ponente, yo no creo que deba subsistir este procedimiento especial sancionador, ni que deba devolverse al organismo público local electoral de Veracruz, porque con independencia de que se puedan advertir otras conductas, que insisto, me parece que no es el caso, en términos del artículo 340 referido y de los hechos que se plantearon y como se admitió la denuncia respecto al artículo 53, creo que lo que se debe hacer es sobreseer este procedimiento especial sancionador, pues no debió haber sido admitido por esta vía, por la conducta que la misma Secretaría Ejecutiva definió y la que yo mismo advierto de la lectura de la denuncia, de manera que creo que lo conducente es sobreseer el procedimiento especial sancionador y remitir las constancias a la autoridad administrativa para que sea esta, conforme a su competencia y atribuciones, quien determine qué otro procedimiento o qué trámite debe dársele al escrito de cuenta. Por estas razones, señores magistrados, de aprobarse en sus términos la propuesta, anuncio que yo me apartaría de la misma y emitiría un voto particular. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Adelante, señor magistrado Javier, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Creo que es un tema también de relevancia lo que se está discutiendo el día de hoy en esta sesión, porque precisamente los procedimientos especiales sancionadores, en la forma en que ahora hemos estado resolviendo por parte de este tribunal, pues son temas novedosos dentro de la justicia electoral. 2006, 2007 inician los procedimientos especiales, muchos de ellos con deficiencias porque se tramitaban única y exclusivamente por la vía administrativa. Derivada de la última reforma electoral,
tienen una dualidad en el procedimiento. Por un lado, la autoridad instructora y por la otra, la autoridad resolutora. La instructora es administrativa y la resolutora es jurisdiccional, como es este tribunal. Sin embargo, creo que corresponde a nosotros como tribunales ir estableciendo también los criterios que se deben de observar en este caso y tratar de resolverlos de la mejor forma. Me queda claro que la denuncia que se presenta se realiza por dos hechos. No sé si tenga razón el denunciante o no la tenga, pero hay dos hechos que denuncia. Expresamente dice por actos anticipados de campaña, porque se promocionó fuera de los plazos establecidos por la ley, y luego por haber recibido recursos de una institución, en este caso de la Universidad Anáhuac. También me queda claro que el organismo público local electoral, a la hora de emitir el acuerdo de admisión, lo hace de manera deficiente. Lo que yo considero es que si ya este tribunal está conociendo de una denuncia de hechos, esa denuncia fue puesta del conocimiento de los denunciados, y los denunciados, al momento en que contestan la denuncia por los hechos que son puestos a su consideración, lo hacen por todos ellos, por actos anticipados y demás, las deficiencias en el llamado al juicio de alguna manera se subsanan. Eso es un criterio procesal aplicado en casi todas las materias, por no decirlo en todas las materias jurisdiccionales. Entonces, la simple formalidad de no citar un precepto o de no encuadrar una situación de hecho en derecho, primera, creo que no corresponde de manera frontal a la autoridad administrativa, porque quien decide si los hechos denunciados son o no constitutivos de una infracción normativa y por ende selecciona la norma para encuadrar la consecuencia es el tribunal, no la autoridad instructora. Entonces, si en el caso concreto tenemos la denuncia, que la denuncia es la que inicia un procedimiento especial sancionador, tenemos un inicio de procedimiento por parte de la autoridad administrativa, quien a su vez se emplaza, llama y le hace del conocimiento los hechos de los que está siendo denunciado, y el denunciado viene y contesta todos los hechos, creo que en atención al artículo 17 de la Constitución de una justicia pronta y expedita, pues este tribunal debe resolver todos los puntos que son puestos a consideración, no por la autoridad administrativa, sino por quien activó la función procesal o la función procedimental, que en este caso es el denunciante. Y eso creo que da cuenta perfectamente las disposiciones que se citan, porque por ejemplo dice que la Secretaría Ejecutiva, cito el artículo 341, admitida la denuncia, emplazará al denunciante, donde se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. O sea, la finalidad de emplazar es correr traslado con los hechos. ¿Para qué? Pues para que se defienda. Entonces, desde mi punto de vista, yo acompañaría el proyecto que se pone a consideración de este pleno, porque sería impráctico y creo que contrario al 17 constitucional que se tenga que decir que por una deficiencia de la autoridad administrativa de no encuadrar el auto de admisión en un procedimiento especial sancionador se sobresea. El sobreseimiento también procesalmente es considerado como una resolución de carácter absolutorio. Entonces, decir que vamos a sobreseer porque no está la conducta de los actos anticipados es tanto como decir que se va a absolver. Entonces, ahí hay una pequeña contradicción. Y segunda,
absolver de algo que no se está analizando, considero que no sería procesalmente válido. Por estas razones, acompañaría el proyecto que pone a consideración del magistrado presidente. Muchas gracias. Señor secretario, tome la votación, por favor. Adelante, señor magistrado. Sí, nada más una precisión. Yo no advierto en la denuncia en que en alguna parte se diga expresamente actos anticipados de campaña. Lo que se dice, incluso en el rubro, se dice: se presenta queja por promoción indebida del C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrera, que constituyen violaciones a la norma electoral por parte de personas morales. Y en la única parte donde refieres la que leí hace unos momentos, que decíamos, por medio del presente vengo a denunciar al candidato citado, quien se ostenta como candidato y delegado del partido político Morena, por estar realizando difusión de propaganda electoral de su imagen de manera anticipada a las fechas señaladas en la LEGIP. Eso es lo único que refiere. No dice actos anticipados de campaña. De manera que aquí la propuesta que yo sostengo es de que debe sobreseerse, porque no hay un planteamiento de la denuncia que nos pueda llevar a poder implementar un especial sancionador. Y en el caso, aun cuando el argumento sea que el denunciado se defendió por esa conducta, me parece que no podemos tomarlo como que ya por eso convalidó que también lo denunciaron por actos anticipados de campaña, cuando no está expreso en la denuncia, máxime que se habla de la LEGIP, ni siquiera del Código Electoral de Veracruz, y en toda la narrativa lo que yo advierto es que se queja porque le permitieron hacer promoción en un espacio de una universidad. Entonces me parece que tampoco el planteamiento sería absolverlo por esa conducta, sino que eso debe ser una decisión de la autoridad administrativa electoral, conforme a su competencia y atribuciones, que determine qué hacer con este escrito, pero, insisto, no por la vía del procedimiento especial sancionador. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le pido que tome la votación, señor secretario. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. En contra del proyecto, con la precisión de que emitiré un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 75 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 75, diagonal 2017, se resuelve: primero, se escinde el escrito de denuncia presentado, por lo que deberá remitirse copia certificada de este al organismo público local electoral de Veracruz para los efectos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, se declara la inexistencia de la inobservancia de la normativa electoral por compra en vigilando atribuida a Morena. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 20:55, se da por concluida la misma.